Bien, hemos estado hablando acerca de las generaciones y hemos estado hablando acerca de líderes que impactan esas generaciones. Hemos visto que la generación en la que nos movemos o en la que estamos no es quien determina nuestro proceso realmente. Y hemos hablado en esencia de dos líderes importantes. Uno es Salomón. Hablamos hace 15 días. De Salomón dijimos que tenía todo para hacer todo bien, ¿cierto? Hijo del rey, con todos los bienes, buena salud, comodidades, y le pide a Dios algo. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Pero aún así, teniendo todo para hacerlo bien, terminó haciendo todo mal. Pero también hablamos de José, uno de los hijos de Israel, que tenía todo lo contrario, todo para hacerlo todo mal, pero él decidió hacerlo todo ¿cómo? Bien. Era uno de los menores hijos, huérfano de mamá, odiado por sus hermanos, le hacían bullying y intentaron matarlo, sus propios hermanos, no estaba seguro ni en su casa. Pero no lo mataron, en cambio de eso lo vendieron como esclavo. ¡Qué felicidad! Pasar de ser un hombre libre a ser un esclavo. ¿Será que eso genera traumas? Terrible. ¿Cuánto gastaría Jacob en psicólogos con José? Pero mire que este hombre se levanta y aún así lo hizo bien, teniendo todo en contra. Ahora vamos a ver otro personaje. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al 6. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Ese Dios está con mayúscula o con minúscula? O sea que es un Dios pagano. Verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, ¿cuántos años? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. ¿Quién era Daniel? Belsasar. ¿Y quién era? ¿Quién era Daniel? Ahí dice, en el verso 3, un príncipe. Daniel era de el pueblo de Israel. Este término hijos de Israel hace referencia a que pertenece al pueblo de Israel, ¿sí? Porque ya eso había pasado hace muchos años. Ya Jacob, que se le cambió el nombre a Israel, tuvo los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y pasaron muchos años hasta entonces. Pero Daniel pertenecía al pueblo de Israel y era de los príncipes. ¿Qué más características dice ahí en el verso 4 de Daniel? ¿Que era qué? Un muchacho. Era joven o jovencito. Uno dice muchacho dependiendo de la edad que uno tenga, ¿sí? Cuando uno tiene 10 años,
se siente uno ya un muchacho y no un niño. Cuando tiene 15, los de 25 no son muchachos, ya son señores. Pero cuando uno ya tiene 40, 50, el de 18 no es un muchacho, sino un niño. Entonces, a medida que uno va creciendo, la apreciación de las edades es diferente. Pero digamos que era bastante joven, un muchacho. ¿Qué características tenía? Que no tuviese ¿qué? Tacha alguna, o sea que era alguien ejemplar. ¿Qué más tenía? Antes de eso, no tuviese tacha alguna. ¿Qué más era? De buen, leámoslo. De buen parecer, o sea que era simpático el muchacho. Bonito. Guapo, bonito. Y ahora sí, enseñado en toda ¿qué? Sabiduría, o sea, alguien educado. Pero también sabio en ciencia, o sea, estudioso, aplicado. Dios mío, o sea, la palabra se repite nuevamente. Y de buen entendimiento, o sea que además de estudiar mucho, entendía las cosas. E idóneo, o sea que además de eso también tenía iniciativa, buena iniciativa, para estar en el palacio del rey. ¿Quién era Daniel entonces? Todo esto, cumplía esas características. O sea que a Daniel todo le estaba yendo relativamente bien, hasta que todo empezó a irle relativamente mal. ¿Por qué? Miremos el verso 1. ¿En el año cuál? Tercero. ¿Del reinado de quién? Joacim. ¿Rey de dónde? De Judá. En el contexto histórico de esta época, Israel era solamente Judá y Benjamín. Ya las 12 tribus, Israel era el pueblo completo. Habían 12 tribus, de las cuales 2 continuaron por un lado y otras 10 continuaron por el otro, y esas 10 hasta el día de hoy dispersas. Persistieron Judá y Benjamín. Y ese pueblo estaba gobernado por un rey que se llamaba ¿cómo? Joacim. De ese rey y de ese linaje pertenecía Daniel. Y siendo príncipe del pueblo de Dios, uno diría que Joacim debería ser un rey como íntegro, correcto, pero no, ni por ahí. Re mal. Judá iba de mal en peor. Los gobiernos cada vez se estaban separando y alejando más de Dios. O sea que no es que estuviera tan bien el pueblo en ese contexto. Y dice que vino alguien, ese sí, nombre largo y raro, pero todos lo pronunciamos bien. ¿Vino quién? Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿rey de dónde? De Babilonia. De un pueblo extranjero, idólatra, loquísimo. ¿Llegó a dónde? A Judá. Digámosle Israel para que no nos cueste tanto las naciones. ¿Y qué hizo? La sitió. Empezó la invasión de Babilonia a Israel de parte de un hombre llamado Nabucodonosor. Para completar, este era Nabucodonosor II. El primero ya era de otra época. Pero empezó una serie de catástrofes. Daniel podía tener todas estas características: el príncipe guapo, inteligente, joven, estudiado, conocedor, sabio, mejor dicho, todo. Qué buen partido el muchacho. Qué bueno llamarse Daniel. Lo que les decía, la historia se repite, hermanos. Pero ¿qué sucede? Resulta que él venía de un gobierno, de una nación que estaba no en problemas, sino en reproblemas. ¿Por qué? Porque es que dice que pudo Nabucodonosor llegar a este pueblo y sitiarlo. Es decir, empieza a invadirlo, empieza a tomar posesión del pueblo, de lo que estaba pasando allí. Había un rey que era Joacim, y Joacim siguió gobernando, pero Babilonia los tenía sitiados. Más o menos lo que está pasando hoy en día también con otra región.
Y el gobierno como tal no buscaba de Dios, hacía las cosas mal y re mal. Pero Daniel estaba ahí en la lista. ¿Qué sucede entonces? Toman a Daniel entre el grupo de estos selectos muchachos y les empiezan a hacer unos cambios. ¿Qué les cambiaron? Verso 4, ¿dónde debían estar? Ya no debían estar en su casa, en su tierra, sino ¿en dónde? Muchachos que ¿para que qué? Idóneos para estar en el palacio del rey. Listo. Primer cambio, los sacaron de donde estaban para estar en otro lado. Pero miren que les enseñaran ¿qué? Letras y las lenguas de los caldeos. O sea, le cambiaron también ¿qué? El idioma. Y cuando se enseña esta serie de idiomas, también se les enseña la cultura. Y no solamente se les enseña, se les imparte, se les obliga. Lo que podríamos comparar con la invasión de los españoles a América. No solamente se les enseña el idioma, sino se les obliga a participar de la cultura. ¿Qué más le cambiaron a Daniel? Verso 5. Y le señaló el rey ¿qué? O sea que le cambió ¿qué? El menú. La ración de la comida y del vino que él bebía. También les cambió la forma de alimentarse. O sea, mire que realmente las cosas no estaban tan buenas, ¿sí? Haga de cuenta usted acostumbrado a desayunar todos los días su, no sé, cafecito, pan, huevos, caldito, no sé. Pero de aquí en adelante usted tiene que desayunar esto y esto y esto y se lo cambian totalmente. Uno dice, cuando uno está de paseo, chévere. Unos días, bien. Pero pregúntenle a las personas que se han ido a otros países y que no encuentran allá el chocorramo y la purimalta. Y que se devuelven para Colombia solamente por comer pastas gabas. Ahí perdonen la publicidad. Porque por allá no lo consiguen y cuánto me hace falta tal alimento. Le cambiaron la comida y hasta le cambiaron el nombre. En el verso 7, ¿qué nombre le pusieron a Daniel? Belsasar. Quiero hacer énfasis en ese Belsasar, B-E-L-T-S-A-S-A-R. Esa T hace la diferencia más adelante, no sé por qué. O sea que a Daniel le cambiaron ¿qué? La vida. Le cambiaron todo. El hombre estaba bien y le cambiaron todo. Pero lo pesado de este asunto es que uno dice, no, pero o sea, por favor, lo llevaron a vivir en un palacio, a tener la comida que quisiera, en las porciones que le gustara. Él ya tenía eso. Venía del linaje real, tenía su buena comidita, tenía todo bien. Pero a Daniel eso le parecía como contaminarse. Uy, no, eso está crudo, guácala, yo qué me voy a comer eso. Uy, no, eso tiene no sé qué, no, contaminarse. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón, ¿no qué? No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase ¿a qué? A contaminarse. Esos cambios eran contaminación para Daniel, porque a pesar de lo terrible que estaba pasando en su pueblo, en este pueblo estaba peor el asunto, estaba más grave, era como contaminarse. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y gracias a todo un proceso que sucede allí, él lo pudo evitar. ¿Y cómo le fue? Ahí en el capítulo 1 leamos el verso 18 al 20. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ¿cuántos años eran? 3 años. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos muchachos los nombran al principio, que es Daniel y sus compañeros. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cuántas veces mejor? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuánto será 10 veces mejor? Vamos al colegio.
digamos que usted lo califican del 1 al 10. Si una persona saca 7, ¿pasó o no pasó? Pasó. Más o menos, pero pasó. ¿Cuánto será 10 veces mejor que eso? 7 por 10. ¿Se imagina la calificación? Mamá, me pusieron 70 en el examen. ¿Y cuánto era la máxima? 10. O sea, le fue 10 veces mejor. Tremendo. Bastante. O sea que Dios lo estaba respaldando porque ellos estaban permaneciendo en la búsqueda de Dios. El capítulo 2 de Daniel tiene un título. ¿Cuál es? Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué pasa ahí? Resulta que, recordemos que el rey de Babilonia se llamaba ¿cómo? Nabucodonosor. Tuvo un sueño y se despertó asustadísimo por ese sueño. ¿Sí le ha pasado a usted que se despierta así como agitado? Dios mío, tuve un sueño terrible, horrible, ay no. Y se acuerda del sueño, que es lo peor. Entonces uno queda como que, ay, ¿será cierto? Y toca ver que está al lado, ay, sí. Eso le pasó a Nabucodonosor. Y como estaba asustado y preocupado, y él pensaba, uy, esos sueños tienen que ser algo muy real, quién sabe qué será. Entonces él le pregunta a su grupo, oiga, tuve un sueño tenaz, pero retenaz, y estoy preocupadísimo. ¿Qué es lo primero que usted le preguntaría? ¿Qué soñó? ¿Qué soñó? Y él, no te voy a decir. No te voy a decir porque si yo le digo que soñé, entonces usted me hace cualquier cosa y yo ya quedé con eso. Es Nabucodonosor, inteligentísimo. Haga de cuenta que usted al médico y le dice, doctor, lo que pasa es que estoy enfermo. Cuénteme, ¿qué tienes? No le voy a decir. Dígame usted qué es lo que tengo porque usted me quiere engañar. Entonces uno lo que hace es, lo manda al psiquiatra. Nabucodonosor tuvo un sueño, estaba asustado, perturbado, pero él no quería contarlo porque sabía que la gente que lo rodeaba lo podía engañar. Así de bien acompañado estaba Nabucodonosor, que sus propios asesores más cercanos no eran de confianza. Bien, entonces él se molestó porque todo el mundo le dijo, pero a ver, rey, o sea, cuéntenos el sueño y nosotros nos inventamos, le contamos qué fue lo que fue. ¿Sí? Él dijo, o lo hacen o mando matar a todos los asesores. No hubo quien le dijera que había soñado. Pero entonces ahí aparece Daniel y Daniel empieza a orar e interceder delante de Dios y Dios le revela qué soñó Nabucodonosor. No solamente le revela qué significa el sueño, sino que le revela qué soñó. Eso sí es difícil, ¿no? Porque interpretarlo, bueno, listo, resulta que usted lo que soñó quiere decir esto y lo otro y no sé qué. Pero que también sepa, o sea, como que definitivamente sí le fue revelado. Sí era algo milagroso ocurriendo allí. Entonces Daniel le cuenta al rey lo que él soñó y le dice qué significa. Entonces el rey quedó estupefacto. Y leamos ahí Daniel capítulo 2, verso 47 al 49. Ahí Nabucodonosor ya le habían contado qué era el sueño y qué significaba y todo lo demás. Y dice Nabucodonosor, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesac y a Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Les pregunto, ¿Nabucodonosor se convirtió? Más adelante vamos a ver, pero no. Nabucodonosor siguió con su rayo en la cabeza, pero se abonó el terreno, porque Nabucodonosor, dentro de tantas locuras que había vivido y las que tenía en la cabeza y las que vamos a ver más adelante, pudo reconocer por lo menos en ese pequeño instante el poder y la autoridad de Dios. Y eso es importante, porque ¿qué tal que Daniel no hubiera estado con Dios en ese momento? ¿Qué le hubiera pasado? Hubiera tenido el mismo destino de los demás.
hubiera muerto. Y comienza aquí el capítulo 3 de Daniel. Capítulo 3, leemos el verso 1. Mire qué tanto se convirtió Nabucodonosor. Daniel 3:1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una ¿qué? Estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Más o menos 60 codos son como 20 y pico de metros. Cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Un codo es la medida de la punta de los dedos al codo, o a la palma, dependiendo de la época y la región. Son más o menos 45 centímetros, más o menos. O sea que 60 codos son como 20 y pico de metros. ¿Cuántos pisos son eso? 7 pisos. ¿7? ¿Más? ¿10? Depende de qué tan altos sean los pisos, volvemos a lo mismo. Pero alto, realta la estatua. Pero resulta que Nabucodonosor, contento con su estatua de oro gigante, invita a todos los líderes y gobernadores: vengan, que es que vamos a inaugurar la gran estatua. Y además se pregona que deben adorar la estatua. O sea, no es, ay, qué bonita le quedó, felicitaciones. No, es que además hay que adorar a eso. O sea que Nabucodonosor se había convertido, ¿sí o no? No, él seguía en las mismas. En la emoción y la euforia estaba contento con Dios, pero ahí vemos un versículo después que siguió con su misma locura. Pero algo que quiero resaltar es que en el verso 49 del capítulo 2, Daniel le pide al rey que sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Ananías, Misael y Azarías, que también le cambiaron los nombres, estuviesen gobernando. Y eso no le gustó a los demás gobernantes. Porque es que a Daniel lo quería mucho Nabucodonosor. Entonces Daniel le dice: oye, Nabucodonosor, pongamos más bien a gobernar a estos 3 muchachos que mire, son pilos, que tal, que no sé qué. Danielito, lo que usted pida, mijo, claro, a gobernar. Pero los demás gobernantes, no les gustó, no es que, ay, no, nos caen mal, nos caen mal. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que, como a ese monumento, a esa estatua tocaba adorarla, estos hombres de Dios dijeron que nosotros no vamos a adorar eso. Tremendo. Tremendo, porque ¿quién era el que estaba ordenando eso? El rey. El rey estaba ordenando que adoraran esa imagen. ¿Cómo se le dice al rey que no? Pues diciéndole que no. ¿Y qué le va a pasar a su cuello? Va a cambiar de forma. Ese era el pequeño peligro. ¿Cuál era la amenaza entonces? Que el que no adorara la imagen lo iban a echar a un horno de fuego. ¿Usted se ha quemado un dedo alguna vez con un fósforo? Bueno, imagínense un horno donde cabe una persona. Es más, caben varios, porque iban a echar a los 3 al horno de fuego. ¿Cómo será de grande esa cosa? ¿Y cómo será de caliente? Tan caliente era que, miren lo que pasó. Daniel capítulo 3, verso 13 en adelante. Permítanme, yo les leo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Qué creen que será la respuesta? ¿Sí o no? Sí, no, sí, no. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Y el rey lo sabía y estaba supremamente molesto. Verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Pregunta. Sí, porque ya no era solamente que habían acusado, los demás gobernantes habían acusado a estos 3 para sacárselos de encima, sino que el mismo rey les estaba preguntando, con que no lo van a hacer, no lo van a hacer, se creen más que... Y les advierte: porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren la respuesta, verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué tal la situación? ¿Cómo estaban estos tres hombres? Me imagino que ya estaban más grandecitos. Eran extranjeros, deportados, donde eran príncipes, pero aquí ya no importaba. Estaban en una tierra extranjera, donde gobernaba un loco, y ese loco les estaba exigiendo que hicieran algo. Y si usted le dice que no, ¿qué va a pasar? Le estaba preguntando el rey más o menos como que ustedes están aburridos con la vida. Pero estos hombres, les pregunto, ¿sabían que Dios los iba a librar del fuego? ¿Sabían? No sabían. Creían, pero no sabían. Verso 18. Y si no, o sea, he aquí nuestro Dios, verso 17, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea que también existiera la posibilidad de que no. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos no sabían si Dios los iba o no librar, porque es decisión de Dios. Dios puede decir, no, mejor lo saco de ahí a través del horno. Pero podía, ¿no? Pero ellos estaban convencidos de que Dios iba a hacer justicia, de que Dios los podía librar y que tenía el poder. ¿Y qué pasó? ¿Murieron quemados esos tres hombres? No. En el horno de fuego el rey empezó a ver no solamente a los tres que eran... el rey dijo, entonces está muy salsita. Vamos a subirle el fuego a esto 7 veces. No sé qué tan caliente sea algo caliente 7 veces, pero suena bastante. Tan bastante es que cuando los echaron, el que los echó se quemó y se murió. Y echaron a los 3 hombres al horno, y de una forma o de otra podía verse adentro del horno. Y el rey ve, a ver dónde están estos. Y no habían 3 sino 4. Y no solamente habían 4, sino que estaban por ahí tranquilos caminando dentro de un horno de fuego. Dios santo, o sea, uno en un sauna no se aguanta tanto tiempo, y estos estaban caminando tranquilos en un horno de fuego para matarlos. El rey se asombra muchísimo y los manda a llamar. 28, saltemos hasta el 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que su Dios. La palabra dice que él los manda a llamar, y salen y ni aún molían. No se les quemó ni el pelo, ni tenían quemaduras leves, ni siquiera se broncearon. Y vaya usted a la playa al mediodía y verá cómo queda. Como un camarón. Pero salieron totalmente ilesos. Pero miren lo que dice ahí en el verso 28 al final. Dice que entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Verso 29, por lo tanto, aquí empieza otra vez Nabucodonosor, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Les pregunto, ¿ahora sí Nabucodonosor se convirtió? No. Spoiler, no. Les adelanto, no. Pero se abonó el terreno otra vez. ¿Ahí estaba Daniel entre esos 3? No. Pero se ve que sí estaban esta generación luchando contra todo lo que estaba alrededor de ellos. Les pregunto, ¿y si no hubiesen andado con Dios, qué hubiera pasado? Pues sí, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, porque si no estaban con Dios hacían, ay no, sí, rey, lo que usted diga, lo que usted mande, lo que sea, si esté en contra de Dios. ¿Cuánta gente le pasa eso?
Mire, es que le voy a dar un puestico, pero es que para el puestico toca que usted me pase ahí un pedacito, un soborno, un torcidito, que haga esto. Claro, ni más faltaba. Doctor, ¿dónde le firmo? No hubiera pasado nada de pronto. Se acaba el capítulo 3, capítulo 4. ¿Qué título tiene? 3. El 4, ya pasamos al 4. La locura de Nabucodonosor. Aquí vemos que Nabucodonosor no se ha convertido. Y resulta que nuevamente Daniel habla con Nabucodonosor para contarle o para explicarle una revelación donde le dice al rey que si sigue siendo así de loco y haciendo todas esas barbaridades, Dios va a hacer que se cumpla una visión que tuvo el rey donde él andaba con los animales. El rey le dijo: uy, gracias Daniel, otra vez te tengo aquí en el corazón, bien. Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Uy, Dios sí sabe, pero siguió igual. Conclusión: Nabucodonosor se vuelve más loco de lo que ya estaba. Y dice la palabra de Dios que él terminó comiendo pasto con los bueyes, que estaba en la lluvia, que las uñas le crecieron así como pezuñas. Como pezuñas no, pero uñas así largas. Y duró un resto de tiempo en esa condición de recontraloco. 7 años. Bastantísimo. Y después se despierta y dice: uy, sí, Dios es bueno, Dios es poderoso, pero Daniel era influencia en su pueblo, era influencia en su generación, era influencia en el rey, pero aún así el rey no se convertía. Y se acaba el capítulo 4 de Daniel. Pasamos al capítulo 5. ¿Qué título tiene? La escritura en la pared. Y el verso 1 comienza hablando del rey Belsasar. Mire que este no tiene la T que le habían puesto a Daniel. Ese es Belsasar. Este es el hijo de Nabucodonosor, el que le sigue en el trono. Y este sí, re peor. Se emborrachó, pidió unas copas de oro del templo de Dios, se puso a tomar con eso, y ruflundún, le aparece una escritura en la pared, donde él quedó, ahí sí, sobrio, se despertó. Pero miremos el verso 29, ahí en Daniel capítulo 5. Porque él ve esto y se espanta, entonces empiezan a averiguar qué quiere decir esto y nadie podía traducir lo que estaba escrito en la pared. Y llega Daniel y le dice: miren, te voy a contar qué es lo que dice ahí. Y le cuenta. Tin, 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 tin. Belsasar dice: uy, sí, grave. Denle la recompensa a Daniel que le iban a dar. Verso 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. O sea, nuevamente ascendieron a Daniel. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, verso 30. La misma noche fue ¿quién? Fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. O sea, después de la revelación, de la interpretación, murió. ¿A manos de quién? Verso 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es decir, a Nabucodonosor lo sucede el hijo, Belsasar, pero se porta peor aún que Nabucodonosor. Y muere a manos de Darío, que es rey de otra región, de Media se llama aquí. Y aparece entonces en nuestra historia de Daniel el rey Darío. Y se acaba el capítulo 5. Pasemos al capítulo 6. Verso 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. ¿Cuántos? 120. Ese término sátrapas son como gobernantes, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese ¿qué? Perjudicado. Otra vez, ni el rey confía en sus compañeros. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta
fue hallado en él. Otra vez ascienden a Daniel, lo ponen por encima de los gobernantes de otra tierra. Miren que Daniel sale de Israel, para llamarlo así, de Judá, a Babilonia, y aún en Babilonia gobernaba, siendo él extranjero. Pero ahora lo invade Media, a través del rey Darío, que es otro pueblo, y él pone su propia gente, pero aún así Daniel sigue siendo gobernante ahora de esta población. Eso no le gustaba ni 5 a los demás. ¿Cómo así que que ni lo conocemos, que ni le ha tocado aguantar lo que hemos aguantado del rey, nuevo y extranjero y con sus ideas diferentes, y para completar cristiano, venga aquí a gobernar? Eso no le gustaba ni 5. Entonces buscaron la forma de que lo echaran. Ese que lo echaran es que lo mataran. Entonces se les ocurre una genial idea. Bueno, como este hombre es juicioso y hace todo bien, vamos a inventarnos algo para hacerlo caer. De pronto no en la parte administrativa, pero sí en su conducta. Y se les ocurre la genial idea de establecer un edicto donde nadie podía pedirle a Dios nada en un mes. ¿Por qué? Porque se les ocurrió. ¿Para qué? Para nada. Va a buscar el que era Daniel. Y le dicen al rey Darío: oiga, Darío, imagínense que nos ocurrió una genial idea, nosotros que somos gobernadores y no tenemos nada más que hacer, ni nada en qué pensar. Vamos a hacer una carta, una ley, una norma donde establezca que nadie pueda pedirle a nadie, a Dios no puede adorar nadie por un mes, pero sí le pueden pedir a usted y adorarlo a usted, rey. ¿Le parece chévere? Uy, me parece chéverísimo. ¿Dónde le firmo? Y el rey Darío firmó, y firma a través de una ley que se llama Media y Persia. O sea, es una ley que gobierna toda esa región en ese momento. O sea que después de firmada la ley, tocaba cumplirla sí o sí, aunque el mismo rey se opusiera, asombrosamente. Pero ¿qué pasó? Verso 10 de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, ¿como qué? Como solía hacer antes. O sea que Daniel ya hacía esto antes, y eso fue lo que ellos buscaron. Mire, Daniel todos los días ora y todos los días le pide a Dios: vamos a establecer una ley ahí embolatada donde se prohíba adorar a Dios y orar a Dios, para hacerlo caer. Daniel siguió haciendo eso, no lo hizo para retarlos, es algo que él ya hacía. Inclusive no sabemos qué estaba pidiendo ahí delante de Dios y no podía interrumpirlo. Verso 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Van a donde el rey, le dicen: oye, rey, ¿se acuerda de la ley esa que usted firmó hace poquito? Sí, claro, o sea, ¿cuál? Ah, sí, es así. Resulta que Daniel, que nos cae mal, Daniel el gobernador, porque al rey se le cayó bien, no lo está cumpliendo, imagínense. Entonces el rey se asustó y dijo: uy, ¿cómo así? Porque es que la consecuencia de no cumplir esa ley era que lo echaran en el foso de los leones. ¿Qué es un foso? Un hueco, una cueva donde había ¿qué? Leones. ¿Y cuál es el problema con los leones? Que son animales ¿qué? Domésticos, salvajes, que comen verduras, maíz, no comen carne. ¿Qué tan grande es un león? Grandote. ¿Usted conoce las vacas? Bueno, un león se come una vaca. La vaca es más grande que uno, por muy gordito que uno esté, es grande. O sea que uno es pequeño ante un león. Y si es el foso de los leones, es porque no es un león, sino que son varios. O sea que el que echaran en el foso de los leones, ¿qué le iba a pasar? Iba a jugar con los gaticos. Se lo comían los leones. O sea, la pena era de muerte. Otra vez. Y el rey Darío dice: no puede ser, yo firmé esa locura, ya me parezco a Nabucodonosor. ¿Cómo es posible? Y el rey intenta echar para atrás eso, y busca de una forma y busca de otra poder resolverlo, y resulta que no, porque él firmó no solamente por él, sino por Media y Persia. O sea que todo el reino estaba de acuerdo con eso que él había firmado. No podía echarlo para atrás. Y con pesar y todo lo demás dijo: bueno, ni modo, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre.
pero yo no pude hacer más. ¿Y qué pasa con Daniel? Lo echan al foso de los leones y fallece. No murió Daniel. ¿Qué pasó? No lo leo ahorita por razones del tiempo, pero sale libre. A la mañana siguiente va el rey y dice: Daniel, si estás por ahí todavía. Y los leones: gracias, rey, muy bueno el desayuno. Nada, los leones calladitos, juiciositos, quieticos, no le hicieron nada a Daniel. Y Daniel sale contentísimo, le dice: rey, Dios me libró. Y ahora sí, verso 25 del capítulo 6. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra: paz sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El rey Darío estaba tan contento y tan feliz de que realmente Daniel no había muerto, que estableció una ley. La ley era buscar de Dios. Se convirtió Darío, es difícil saberlo porque no tenemos así mayor información con relación a eso, pero vemos que Daniel sí era influencia para su generación. Daniel sí era influencia para los que estaban con él, inclusive para el rey, que estaban más locos que de costumbre, ni modo, pero él sí estaba abonando un terreno. Él estaba preparando un camino para lo que viene después de esto. Daniel hacía las cosas bien. ¿Y cómo le iba? Bien. ¿Empezó bien o empezó mal? Empezó bien, ¿sí? Podremos decir de pronto como Salomón, no tanto, pero bien. ¿Y después cómo le fue? Mal. Se lo llevaron para Babilonia. ¿Pero cómo le fue ahí? Bien. Pero resulta que el rey estaba loco. Entonces ¿cómo le fue? Mal. Pero entonces luego viene Darío y mata a este, y luego es el rey, y entonces le empieza a ir ¿cómo? Bien. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Porque es que nosotros tenemos eso en nuestra vida, que unas veces nos va bien, que otras veces no nos va tan bien, pero hay que permanecer ¿cómo? Firmes en el Señor, fieles, haciendo la obra del Señor. ¿Que no se convirtió? Pues sigamos haciendo las cosas bien. Que dijo que sí se iba a convertir, que se iba a buscar de Dios. Mi hija, ahora sí voy a buscar de Dios. Mi hijo, ahora sí voy a buscar de Dios. Uy, amigo, qué bien, ahora sí voy a buscar de Dios. Qué bueno, pero sigamos haciendo las cosas. Porque si se echa para atrás, puede pasar. Pero nosotros debemos seguir haciendo la obra del Señor. Oremos. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia, damos gracias por tu amor y tu gracia, y por tu bondad y por lo bueno que eres, Señor. Y rogamos ante ti, Señor Dios Santo, que podamos ser siempre fieles a ti. No importa si nuestro principio es bueno o es malo. No importa si nuestra situación actual es buena o es mala. No importa si cambió de bueno a malo o de malo a bueno. Que las circunstancias, que la generación no nos influencien a nosotros, sino que nosotros influenciemos de parte tuya, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno delante de ti a otras personas. Que nosotros podamos abonar el terreno en nuestra generación para la que sigue, Señor Santo. Que si las personas no se convierten a ti, Señor Dios, por lo menos nosotros empecemos a sembrar la semilla y puedan haber que sea un crecimiento de parte tuya en ellos.